Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes dando una charla para los miembros y la gente que asiste a este Congreso Latinoamericano de Agroecología. ¿Cuáles han sido las premisas que han guiado el desarrollo rural en nuestra región? Como ya lo han dicho otros conferencistas, es que primero que nada las personas tienen hambre porque no hay suficiente alimento y las poblaciones crecen exponencialmente. Ha sido siempre una visión muy malthusiana de que el problema de la alimentación y del hambre se puede superar con tecnología, ¿cierto? Por lo tanto, se soluciona incrementando la producción con tecnología de altos insumos traída principalmente del norte, como empezó con la Revolución Verde y posteriormente con los transgénicos. El progreso requiere reemplazar las variedades locales por variedades mejoradas, y eso fue todo el trabajo que se hizo desde los centros internacionales, influenciando los centros nacionales de investigación, los INIAS, INTAS, EMBRAPA, etcétera, que desarrollaron variedades mejoradas, causando una gran erosión de la diversidad genética campesina, y que los campesinos necesitan ser modernizados y integrados al mercado local, al global, y aquellos que queden atrás son ineficientes y están condenados a migrar a ciudades o trabajar en otras condiciones. Ese ha sido un poco el escenario, ¿cierto?, del pensamiento que ha orientado el desarrollo rural en nuestra región históricamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, de los años 50 hasta hoy, básicamente han habido varias revoluciones tecnológicas, ¿cierto?, guiadas por esta visión malthusiana, donde vemos que la Revolución Verde, que fueron las variedades mejoradas, acompañadas de fertilizantes, pesticidas, etcétera, ¿cierto?, tuvieron una gran influencia en la región, y ya vemos aquí cómo se empieza a perfilar, ¿cierto?, la nueva revolución tecnológica, principalmente los transgénicos. Estas revoluciones comenzaron guiadas por intereses extranjeros, principalmente fundaciones como la Rockefeller, ¿cierto?, y la Kellogg y la Ford, que implantaron la Revolución Verde con la creación de centros internacionales de agricultura, de los cuales hay 3 en nuestra región. Uno de ellos es el CIMMYT, ¿cierto?, que está muy cerca ahí de Texcoco, donde básicamente la propuesta era hacer una agricultura de variedades de alto rendimiento de maíz y de frijol, y de trigo. Y aquí atrás de este centro, ustedes ven claramente que existe un pueblito que se llama La Purificación, y en este pueblito, en esta comunidad, los agricultores tenían una propuesta totalmente diferente a la que estos científicos, principalmente europeos, norteamericanos, estaban proponiendo. Incluso cerca del CIMMYT, a unos 40, 50 kilómetros, están, ¿cierto?, todavía las chinampas que están ahí en Xochimilco, y estos sistemas tenían rendimientos de aproximadamente 3.5 a 6.3 toneladas por hectárea de maíz, siendo que en Estados Unidos, en esa época, cuando vinieron los agrónomos de Burlock, etcétera, solamente tenían rendimientos de aproximadamente 2.3 toneladas. O sea, ellos venían a enseñar a producir maíz a campesinos que tenían una productividad mucho mayor con sus variedades locales, y además de eso no solamente producían maíz, sino una serie de otros cultivos y peces, de manera que una hectárea podía producir alimentos suficientes para alimentar a 15 o 20 personas. Continúa la Revolución Verde, se crean otros centros, el CIAT, por ejemplo, en Colombia, y ustedes ven que estos centros muy bien equipados, con científicos de buenas intenciones, pero hasta cierto punto muy ignorantes de la realidad socioeconómica de nuestros países, desarrollan sus variedades en estos suelos planos, con acceso a riego, con acceso a tecnología de todo tipo, y pretenden que funcionen en estas condiciones, ¿cierto?, las realidades de los campesinos que están en zonas marginales, zonas sin acceso a mercados, sin acceso a capital, con lluvias erráticas, etcétera, etcétera. Y por supuesto que claramente lo que sucede es que menos del 20% de los campesinos adoptaron las variedades mejoradas de la Revolución Verde. Básicamente la Revolución Verde lo que favoreció fue a los agricultores con mayores accesos a recursos. Estas tecnologías no surgieron de un proceso participativo, sino fueron impuestas, muchas de ellas impuestas por nuestros propios científicos que se entrenaron en el norte y volvieron a repetir las recetas que aprendieron en las universidades, ¿cierto?, norteamericanas. Yo soy profesor de la Universidad de California, y básicamente cuando nosotros nos educamos en Chile en esos tiempos, los profesores todos habían hecho sus PhD en California, y lo que hicieron es replicar el modelo de producción de frutas y de uvas de exportación, y lo perfeccionaron, incluso ganándole hasta ciertos puntos a los propios californianos. Las tecnologías no fueron apropiadas para las necesidades y circunstancias de los campesinos, y no fueron desarrolladas para una escala neutra, sino que básicamente favorecieron a los productores que tenían mayor acceso a capital, mejores tierras, etcétera, etcétera.
Bueno, este pensamiento neoliberal malthusiano sigue penetrando los que toman las decisiones en los ministerios de Agricultura, en los centros de investigación, incluso en nuestras propias universidades, donde básicamente se plantea de que si nosotros no nos subimos al tren de los transgénicos, vamos a quedar retrasados, ¿cierto?, en una tecnología primitiva que no va a ser capaz de solucionar los problemas del mundo. O sea, y aquí ven ustedes que hay aproximadamente en el mundo unas 200 millones de hectáreas de transgénicos, dominados principalmente por soya transgénica, un 65% de la tierra bajo soya transgénica resistente al Roundup, y que básicamente no existe una hectárea de transgénico en el mundo hoy en día, que esté alimentando a uno de los 1.000 millones de personas que están hambriento en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos transgénicos, la soya y el maíz, que son los dominantes, porque el algodón y la canola no alimentan a nadie, básicamente se dedican para biocombustibles y para alimentación animal, y los pobres que ganan menos de $1 al día no tienen acceso a carne. Por lo tanto, es un mito en este momento asegurar de que los transgénicos alimentan a una de las 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo. Esta tecnología lo que hace es, además del impacto ambiental, porque está muy también asociada al avance de los biocombustibles, la caña de azúcar, el maíz, la soya, la palma africana, una deforestación inmensa. Esta es una zona, por ejemplo, en Santa Cruz de Bolivia, acá tenemos colegas de esa zona, cómo ha ido avanzando, ¿cierto?, la soya transgénica, asociada a un proceso de acaparamiento de tierra que no es tanto, que tiene una diferencia con lo que pasa en África, donde hay 80 millones de hectáreas ya apoderadas por gobiernos extranjeros como China o algunas multinacionales. En nuestros países, en nuestra región, es básicamente un proceso interregional, o sea, brasileros, argentinos, colombianos ricos están acaparándose las tierras en nuestros propios territorios. Y esto conlleva problemas de deforestación y condena a los agricultores al monocultivo y al Roundup. Por supuesto que estos agricultores no pueden diversificar estos sistemas, no pueden arrancarse, ¿cierto?, de esta tecnología que los va endeudando. Y bueno, y Walter Pengue y Georgina Catacoras han sacado datos demostrando cómo va desplazando agricultores, ¿cierto?, cómo va creando una serie de problemas y haciendo una dependencia tremenda en el Roundup. Aquí están los datos hasta el 2006 en el uso en Argentina del glifosato. El Roundup, tiene efectos ambientales gravísimos en la biología del suelo, sobre anfibios, pero también crea los problemas típicos de los espirales de la agricultura industrial, que es la resistencia, ¿cierto? Aquí tenemos malezas que están emergiendo en varios países. Se calcula que hay 21 especies diferentes que ya son resistentes al Roundup y va creando ese problema. Bueno, estos OGMs han sido adoptados ampliamente, no por muchos agricultores, sino por pocos que controlan una gran cantidad de tierras, pero no representan una solución al problema del hambre, como les planteé. Y las patentes, porque están asociados a derechos intelectuales de propiedad, tienden a concentrar la propiedad e inhibir las prácticas de salvaguardar, intercambiar, comprar y vender semillas a nivel nacional y local. Esto, como les decía, está asociado también al avance de los biocombustibles, que hoy en día empiezan a desplazar tierras agrícolas para el uso de producción de biomasa, básicamente biocombustibles, bioplásticos, etcétera, y alimentar carros en vez de gente. Bueno, en el trópico húmedo bajo de América Latina, en Colombia, por ejemplo, el Chocó y otras zonas de América Latina, se está expandiendo la palma africana con impactos increíbles ambientalmente hablando, desplazamiento de comunidades indígenas, campesinas, y solamente para suplir un problema que es básicamente el problema del norte, el problema de la dependencia del petróleo, no es un problema que tengamos nosotros. Bueno, entonces vemos que el sistema industrial está afectando, ¿cierto?, al medio ambiente, en las zonas anóxicas, las zonas muertas, en los mares. Ahora estamos viendo la conexión, ¿cierto?, que los sistemas agrícolas pueden afectar los ecosistemas circundantes como los mares. Hay emisiones de gases invernadero, 30% de las emisiones vienen de la agricultura industrial, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua y suelo, etcétera, etcétera, y dominio de monocultivos vulnerables. Y estos monocultivos están avanzando, desplazando los sistemas tradicionales de agricultura, que son los únicos que han probado ser sustentables por milenios. Por ejemplo, esta es una zona en Chile, interesante en el norte chileno, donde quedan algunos pequeños bolsones de agricultura tradicional, de policultivos frutales mediterráneos, que están siendo desplazados por el avance del pisco, que no es tan bueno como el peruano, monocultivos que van arrasando y van, ¿cierto?, transformando estos sistemas como los cafetales, por ejemplo, que tenemos en diferentes países de Latinoamérica, en estos sistemas rústicos de alta biodiversidad a monocultivos altamente dependientes de insumos externos, como se está haciendo en Brasil, como se está haciendo en Colombia y otros países,
reduciendo la biodiversidad, creando dependencia y haciéndolos más vulnerables al cambio climático. O sea, lo que está sucediendo es que nosotros estamos dependiendo a nivel mundial de 1.500 millones de hectáreas de monocultivos de este tipo, altamente vulnerables al cambio climático. Si hay un peligro para la seguridad alimentaria futura de la humanidad, son estos monocultivos que son altamente vulnerables, como se ha visto en Estados Unidos, que recientemente con una sequía el año pasado, que afectó, la peor sequía en 50 años, que afectó la producción de maíz y soya, transgénica principalmente, en un 30%. Entonces, nos vemos que estamos creando eso. Y esto está asociado a todo un proceso de globalización neoliberal, de políticas neoliberales en nuestro país, donde está caracterizada por el comercio libre, el dumping, los monopolios, la concentración de la tierra, la importación de tecnología dependiente, cara y destructiva, etcétera, etcétera, desplazamiento de pobres, mercados de carbono, o sea, un capitalismo verde, que básicamente lo que quieren es que nosotros absorbamos el carbono que produce el norte y con eso nos pagan, etcétera, etcétera. Todo un esquema que de alguna manera no nos está sirviendo a los intereses que tenemos nosotros en nuestra región. Entonces, ¿cuál es el desafío del futuro? Tenemos que aumentar la producción. O sea, aumentar la producción no es una condición suficiente, pero sí es necesaria para solucionar los problemas del hambre en forma sustentable para el año 2050, pero con menos tierra, porque mucha tierra se va a desviar a biocombustible y otros usos, va a ser acaparada, pero también con tierra más degradada, con menos petróleo o petróleo más caro, con menos agua en un escenario de cambio climático y de una crisis financiera del capitalismo y revueltas sociales crecientes que están asociadas al precio de los alimentos. Esto no es posible, estos desafíos, no es posible con el modelo agrícola industrial y sus derivaciones biotecnológicas. Nosotros lo que planteamos es que la agroecología es el camino robusto para enfrentar esta crisis. Y lo que necesitamos entonces son los agroecosistemas del futuro, que tienen que ser sistemas de modelos agrícolas independientes del petróleo, de bajo impacto ambiental, de ciertos resilientes al cambio climático, una agricultura multifuncional y sistemas alimentarios locales donde se creen los circuitos entre producción y consumo sean cada vez más cercanos, más solidarios, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos temas se han tocado aquí en el Congreso y se seguirán tocando en los diferentes simposios, en las presentaciones. Yo creo que son los temas fundamentales para el diseño de una agricultura del futuro. Cuando pensamos en esa agricultura y nos preguntamos quién hace esa agricultura, realmente son los campesinos de nuestra región. Estos campesinos, estamos en una zona, por ejemplo, mega biodiversa como Perú, con una gran diversidad étnica y genética, tienen una serie de características. Son sistemas ingeniosos, tienen características excepcionales, tienen beneficios globales y locales y tienen una historia probada de sustentabilidad. Es decir, han estado funcionando por siglos de los siglos. En Latinoamérica se calcula que hay entre 16 y 18 millones de unidades de producción campesina. En Brasil solamente hay 4.8 millones de agricultores familiares que producen una gran cantidad de alimentos, más del 50% de los alimentos, pero controlando menos del 40% de la tierra. ¿Qué sucedería si nosotros les diéramos el 90% de las tierras a los campesinos? ¿Cuál sería la situación cierta alimentaria en nuestros países? Juegan un papel importantísimo en la soberanía alimentaria y, por supuesto, que conservan un conocimiento tradicional, milenario y la agrodiversidad asociada. Hasta tal punto que se calcula, de acuerdo a un estudio del ETC, que los campesinos en el mundo han desarrollado unas 1.9 millones de variedades de cultivo, siendo que la Revolución Verde solamente pudo contribuir con 8.000 variedades. O sea, la comparación que existe es enorme y solamente conocemos el potencial, científicamente hablando, de un 25% de estas variedades. O sea, hay mucho trabajo todavía de conservar este germoplasma para estudiar sus potencialidades. Entonces hay un legado, estamos en un país como Perú, que tiene un legado, así como otros en América Latina, de agricultura tradicional, entre ellos, por ejemplo, los sucacoyos o los guaruguarus, que van a encontrar algunos que quieran ir a Puno, por ejemplo, y se van a encontrar con estos sistemas que son legados, pero que se están reproduciendo fuertemente, se están multiplicando porque están viendo los agricultores que estas son las soluciones para el futuro, para el cambio climático. Por ejemplo, estos sistemas pueden a 3.800, 4.000 metros producir papas sin heladas porque el agua absorbe el calor durante el día, lo libera en la noche, cambia el microclima y de esa manera no se necesita, ¿cierto?, variedades transgénicas resistentes a la helada. Entonces la agroecología es una ciencia que por un lado recupera algunos elementos de la ciencia occidental, como por ejemplo la sociología, la antropología, la etnología, control biológico, ecología económica, las ciencias híbridas que hablaba Víctor Toledo,
También necesitamos saber de las ciencias agrícolas básicas como suelos, fitopatología, entomología, pero fundamentalmente tenemos que nutrirnos y crear un diálogo de saberes con el conocimiento tradicional de los agricultores. Hay mucho discurso sobre esto, poco en la práctica, pero es fundamentalmente muy importante hacer esa recuperación porque la agroecología, de ahí surgen los grandes principios para el diseño de los sistemas. La agroecología no trabaja con recetas, no trabaja con recomendaciones técnicas, sino que son principios como por ejemplo la diversidad, el reciclaje, la integración animal, que toman formas tecnológicas diversas, específicas de acuerdo a los contextos socioeconómicos, etcétera, culturales, políticos, biofísicos, pero para que estas tecnologías sean específicas y sean relevantes para los campesinos, tiene que haber un proceso participativo, un proceso más horizontal, como el movimiento campesino, etcétera, en las cuales estas tecnologías entonces nacen de los agricultores, de ese saber y de los científicos en forma conjunta. Entonces, los sistemas agroecológicos están profundamente arraigados en la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional y se basan en conocimientos técnicos y conocimientos y técnicas que se desarrollan a partir de los agricultores en un proceso de experimentación conjunta. Ahora, tenemos que reconocer que hay un gradiente de campesinos en nuestra región, ¿no? Si nosotros miramos acá diferentes indicadores, la dependencia energética, la escala, la autosuficiencia, etcétera, la productividad de la mano de obra, vamos a ver de que hay campesinos que están mucho más cerca del modelo tradicional y hay otros campesinos que han sido ya cooptados por el modelo agroindustrial y muchas veces empujados por el crédito de los gobiernos, los programas de extensión de los gobiernos que los han empujado, ¿cierto?, de aquí hacia allá. Estos son los campesinos líderes, estos son los faros agroecológicos que tienen que ir guiando la revolución agroecológica y para eso existen las organizaciones como Vía Campesina, los mecanismos de campesino a campesino, para que estos agricultores hagan un retorno al modelo inicial que ellos estaban antes involucrados. Entonces, los sistemas de producción fundados en principios agroecológicos tienen que ser biodiversos, resilientes, eficientes energéticamente, socialmente justos y deben constituir la base de una estrategia energética y productiva vinculada a la soberanía alimentaria. Bueno, hagamos un poquito de historia. En América Latina no estamos empezando de cero. Como decíamos al comienzo, en la ceremonia de inauguración, las ONGs hicieron un trabajo importante al comienzo en propuestas agroecológicas interesantes que hay que rescatarlas. Por ejemplo, ASPTA acá en Brasil, el CIED, IDEAS, otras ONGs que existían históricamente acá en Perú, el CET en Chile, crearon modelos que hoy en día muchas escuelas campesinas, por ejemplo, los YALAs, ¿cierto?, de la Vía Campesina, quieren establecer sus módulos demostrativos. Bueno, eso lo hacían las ONG hace 30 y tantos años atrás. Esta parcela del CET, que fue visitada por más de 40.000 campesinos y más de 20.000 técnicos en esos años, estamos hablando fines de los 80, comienzos de los 90, es una finca que está basada en un modelo agroecológico que no tengo tiempo de explicarlo, donde básicamente en este sistema se podía obtener una producción en media hectárea para una familia de 5, una producción como la ven acá, ¿cierto?, de frutos, carnes, leche, etcétera, que tenía un excedente de producción, alimentaba a la gente, pero a la misma vez tenía una ganancia de $1.600, que está sobre el nivel de pobreza en ese tiempo, y un aporte nutricional excedente también. Entonces, estos modelos permitían que una familia de 5, con una inversión de mano de obra al comienzo muy alta para establecer la infraestructura ecológica, hoy en día necesitaban aproximadamente 30 horas para una familia de 6 por semana. Entonces quedaba tiempo extra para que los agricultores dieran valor agregado o vendieran su mano de obra, pero como eran soberanos alimentariamente y soberanos productivamente, porque no necesitaban insumos de afuera, eran capaces de rechazar esas ofertas, ¿cierto?, en que los querían explotar. Entonces, existen modelos, ¿cierto?, de producción de este tipo que nos permiten afirmar que estos sistemas podrían ser autosuficientes, podrían ser energéticamente, productivamente y también tecnológicamente. Bueno, estos estudios que hizo ANAP, que aquí están presentes algunos compañeros, en Cuba, demuestran claramente cómo antes del periodo especial la contribución campesina era esta a diferentes rubros y después del periodo especial, cuando no hay pesticidas, cuando no hay fertilizantes, cuando no hay petróleo, los campesinos son los que salen y alimentan a la población y miren aquí ustedes las producciones de esos rubros después del periodo especial. Y acá tenemos también, van a ver sesiones importantes sobre esto, ¿cierto? Cómo se expande
todo este conocimiento a través del campesino a campesino que empieza en México, allá en Tlaxcala, después entra a Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, llega a Cuba, y en Cuba en el momento del periodo especial habrían unos 216 miembros, hoy día tengo entendido, Peter, 130.000 o algo así, ¿no? Entonces, estos campesinos lo que hacen es que utilizan los principios agroecológicos porque no tienen insumos externos, y también había una participación importante de científicos. En ese tiempo existía la CAO, ahora existe la CTAF, toda una coordinación de trabajo conjunto con sistemas diversificados, integración animal, rotaciones, etcétera. Y incluso ya mencionamos que está aquí Lady, la hija de Casimiro. Ella está estudiante del doctorado de agroecología de SOCLA, está vendiendo libros, tengo entendido, está aquí, no sé. Lady, no, bueno. Ellos, en su familia, tienen 10 hectáreas, sistemas altamente diversificados, muy resilientes al cambio climático, como ya veremos, que Fernandito acá, Funes, ha hecho estudios y ha demostrado que estos sistemas tienen una gran capacidad de producción. Imagínense, pueden alimentar 34 personas de la producción de 1 hectárea por año, ¿cierto? 34 personas con proteína, con una eficiencia energética de 30, es decir, colocan 1 kilocaloría y sacan 30. En Estados Unidos, el promedio de la eficiencia energética es 1.5, o sea, son 20 veces más eficientes energéticamente, totalmente soberanos energéticamente estos sistemas. Y estos sistemas, también estudios de ANAP han demostrado que son mucho más resilientes al cambio climático. Cuando vienen huracanes, que muchas veces vienen 2 o 3 a veces por año, ellos dicen, a lo mejor se los mandan los gringos, no sé, hay estudios que demuestran que estos sistemas son más resilientes. Acá ven ustedes, dentro de una cooperativa, estos sistemas que son más biodiversos sufren menos daño, 60%. Hubo 2 huracanes en el año 2008, ¿no? Pero lo más importante es que la capacidad de recuperación. Aquí ustedes ven sistemas menos biodiversos, sistemas más biodiversos, la producción se recupera más rápido en estos sistemas que son más diversificados. También hubo estudios que hizo Erich Hall Jiménez junto a Campesino en Centroamérica cuando vino Mitch, y demostró que los sistemas en que los campesinos entraron en los sistemas de exportación de productos no tradicionales, como monocultivos, sufrieron mucho más daño. Ustedes ven aquí, el daño fue básicamente por derrumbes, mientras que si ustedes caminan por este caminito acá arriba, se encuentran con estos sistemas más agroecológicos y sufrieron menos daño. O sea, ahí surge esa idea de que los sistemas biodiversos son más resilientes, son más resistentes al cambio climático, y los datos demuestran, por ejemplo, en Honduras, donde fue más fuerte el huracán, que los sistemas agroecológicos sufrieron menos daño que los sistemas, ¿cierto?, de monocultivo. Entonces vemos, y hubo una sesión ayer, y hay un par de libros que Redagre está vendiendo que habla de la metodología, de cómo medir la resiliencia en estos sistemas. Vemos que los sistemas campesinos tienen una serie de características que los hace mucho más resilientes. La diversidad vegetal, por un lado, por los sistemas agroforestales, policultivos, la diversidad genética, la integración animal, la complejidad del paisaje circundante. Si tu finca está rodeada de un bosque versus una finca que está rodeada de soyas, de monocultivos de soya, la resiliencia va a ser diferente. Y el manejo del agua y el suelo, la materia orgánica, la cobertura de suelo y la cosecha de agua. Por supuesto, la resiliencia no es solo ecológica, es social también. Cómo se organizan las comunidades, sus redes de cooperación, de solidaridad, etcétera, también son súper importantes para resistir esto. Entonces, en la agroecología lo que se trata es de crear este puente, porque los campesinos tienen su corpus, su praxis, pero también no podemos idealizar que ellos tienen todas las respuestas porque hay muchas cosas que están cambiando. Plagas nuevas, cambio climático, y por lo tanto se requiere hacer un trabajo, ¿cierto?, cooperativo. Hay varios ejemplos donde se ha trabajado cooperativamente con, por ejemplo, campesinos allá en la Mixteca, en México, arriba, en la Mixteca oaxaqueña, ¿cierto?, donde está Sedicam, que es una ONG campesina que se ha trabajado también con algunas organizaciones universitarias, y han hecho todo un trabajo de recuperación de su sistema, porque ¿cuál era el destino de estos agricultores? Irse al norte, ¿no?, o irse a la Ciudad de México, o irse a donde sea a ser explotados. Bueno, aquí hacen un trabajo de recuperación en la cuenca alta, ¿cierto?, la reforestación con Pinus oaxaquensis. Después hacen todo el trabajo de recuperación de suelos, de conservación de suelo, pero más importante que eso, lo que es la cosecha del agua, porque ahí solamente llueve 2, 3 meses al año y el resto es seco, entonces hay que cosechar el agua en estos sistemas, lo que permite la reintroducción de cultivos como el amaranthus y también el maíz, de diferentes variedades, y va contribuyendo entonces a la recuperación de estos sistemas. No sé si está Carlos Venegas acá, pero en Chile también se ha hecho todo un trabajo con los campesinos, ahí las mujeres huilliches, donde esta señora, por ejemplo, que creo que ya murió,
que recuperó más de 120 variedades de papa, porque este es un centro de origen secundario que llamamos nosotros de papa, donde hay toda una gran diversidad de papas chilotas, y este material se intercambia entre los campesinos y ellos los entregan en sus sistemas de producción, los diversifican, reintroducen esas variedades genéticas, los hacen menos dependientes de insumos externos, y lo que se va creando entonces, y estamos viendo que ya los campesinos no son una serie de experiencias aisladas en una región, sino que se van creando lo que se llaman los territorios agroecológicos, bajo el control de los campesinos, con sistemas de producción, etc. Estos territorios agroecológicos son súper importantes porque aquí hay toda una propuesta de desarrollo territorial con identidad cultural y control contra transgénicos, contra biocombustibles, etcétera, etcétera. Bueno, hay una cosa, es que además de tener estos sistemas campesinos que son en la base de la propuesta agroecológica, hay agricultores de mayor escala que están ligados al mercado, que fueron los colegas que hablaron esta mañana, que son los agricultores orgánicos. Los agricultores orgánicos en América Latina vemos que pasan por un proceso, ¿cierto?, de conversión, donde van desde el convencional al orgánico, que nosotros llamamos la sustitución de insumos. ¿Por qué? Porque hay muchos agricultores que se quedan ahí. Por ejemplo, aquí tenemos viñas orgánicas chilenas que producen vinos, que son orgánicos. Así como esto, existen bananos, existen café, existe una serie de otros sistemas que básicamente son de mayor escala, son para la exportación, su contribución de este nivel no es muy buena en cuanto a la seguridad alimentaria, y son dependientes de insumos externos. Acá se pueden usar hasta 18 diferentes productos orgánicos, todos certificados, que incrementan los costos de producción, pero también producen contradicciones, espirales ecológicos. Por ejemplo, aquí ustedes introducen una pequeña avispita o algún predator para controlar una plaga, pero al otro día entran con el azufre para matar la botritis y se acabó la avispita. Entonces se empiezan a producir estas contradicciones en estos procesos y van creando los espirales y subiendo los costos de producción. Ahora, estos sistemas se pueden diversificar. Acá tenemos, por ejemplo, experiencia en California, donde metemos flores, ya no es necesario, ¿cierto?, liberar insectos benéficos. Esta biomasa puede contribuir a la fertilidad del suelo, a la materia orgánica, etc. Acá vemos, por ejemplo, sistemas de lechuga que vienen en una rotación con una leguminosa, pero que hay que aplicar productos para los áfidos, pero si nosotros les ponemos esas flores, podemos entonces de esa manera romper el ciclo de aplicaciones, pero hay que calcular a cuántas distancias hay que colocar las otras flores, porque estas atraen unos sírfidos que solamente vuelan una cierta distancia para controlar las plagas. Entonces hay que hacer toda una investigación para poder plantear el diseño que se va a hacer en estos sistemas. Lógicamente aquí hay otros espacios como este, por ejemplo, en Argentina, allá en Entre Ríos, donde esto es una propiedad privada. Mucha gente diría, bueno, esto es un latifundio. Sí, lo es un latifundio, pero hay una propuesta agroecológica a larga escala, porque también hay sectores del campesinado que está, por ejemplo, en la reforma agraria de Venezuela, o incluso territorios del MST que son de gran escala. Estamos hablando de 500 hectáreas. Yo conozco personalmente muchos asentamientos de más de 500 hectáreas. Ahí no podemos entrar con una propuesta de policultivos de jardines urbanos. Hay que entrar con una propuesta diferente. Entonces, ese es un debate que está pendiente y que lo hemos tenido con la vía campesina muchas veces. Bueno, si acaso la agroecología se puede aplicar a larga escala. Mi respuesta es sí, los principios agroecológicos pueden funcionar a cualquier escala. Lo que pasa es que los arreglos sociales de tenencia de la tierra no tienen que ser por qué ser de terratenientes. Pueden ser cooperativas que manejan, como en Cuba, 200, 300 hectáreas. Entonces, estos sistemas, aquí les voy a explicar cómo funciona. Acá se conservan los corredores biológicos o se enriquecen nuevamente para que haya circulación de biodiversidad. Acá se colocan abonos verdes sobre los cuales después se van a colocar franjas de intercultivo. Acá aquí se van a sembrar árboles frutales. Estos árboles frutales van a tener pastos sobre los cuales van a circular con pastoreo rotativo las ovejas. Entonces, en esta parte verde nosotros podríamos colocar estos sistemas, ¿cierto? Franjas de intercultivos, ya son policultivos industrializados, es decir, mecanizados, y estos sistemas, ustedes pueden medir la productividad de estos sistemas. Y se dan cuenta, por ejemplo, que este sería el rendimiento en monocultivo, y en el caso del maíz, casi se logra, en muchos casos, superar la producción del monocultivo, sobre todo cuando estamos cerca de la soya por los beneficios de la interacción, igualmente acá. Entonces, si nosotros entendemos cómo diseñar estos sistemas, nosotros podemos manejar el ancho de las franjas de manera de optimizar
una serie de procesos, productividad, fertilidad, porque resulta que donde yo tengo soya, después la sigo con maíz y voy haciendo rotaciones en el sistema. O yo pongo el maíz acá y otro maíz acá porque resulta que hay una enfermedad que ataca la soya, pero el maíz me produce una barrera física. Por lo tanto, ya la enfermedad tiene más problemas en crear ¿cómo se llama? Una circular. Ahora, hay agricultores que han copiado una tecnología que fue desarrollada por pequeños agricultores en Santa Catarina, en Paraná, que es la labranza mínima sin herbicida, donde los campesinos usan lo que se llama un cóctel de cobertura, después le entran con la rolofaca y siembran sobre ese residuo y no aplican herbicida. Bueno, estos americanos acá también encontraron, estuvieron ahí, aprendieron, y aquí están sembrando centeno, que es una planta altamente alelopática porque produce ácido butírico y otras sustancias alelopáticas. Entonces, después siembran sobre eso, por ejemplo, soya o maní, o podrían ser policultivos también, podrían ser franjas de maíz con frijol, ¿cierto? Lo que sucede es que cuando ustedes incorporan, ¿cierto?, el material, ese material no se incorpora, sino que se deja sobre la superficie del suelo, se empieza a descomponer y empieza a crear una capa alelopática. Es una zona altamente tóxica para la germinación de semillas, de cualquier semilla. La razón por la cual crece o germina el cultivo es porque los agricultores descubrieron que sembrando más profundo no se inhibía la germinación. O sea, los agricultores que conocimos ahí en Santa Catarina decían, el suelo está quenche, ¿eh? Está caliente. Así ellos describían el proceso de alelopatía. Entonces, bueno, esto es un sistema en el cual a nosotros nos interesa saber por qué funciona. ¿Por qué? Porque los principios agroecológicos son los que se pueden derivar para emplear estos sistemas si es que los agricultores los necesitan. Ahora, aquí ven cómo está la propuesta ya cuando esta franja ya entra en cultivo de abono verde, y acá tenemos los frutales con la pradera donde va a circular las ovejas en forma rotativa. O también los sistemas que nos muestra Enrique Murgueitio, la gente CIPAV en Colombia, todos estos sistemas silvopastoriles de alta diversidad, también son sistemas de gran escala que tienen, ¿cierto?, siguen los principios agroecológicos. Y una de las cosas que se está notando en estos sistemas es que acumulan mucha materia orgánica. Ahora, es importante que rescaten carbono, sí, pero no nos interesa entrar en el mercado del carbono. Todos estos esquemas red, etcétera, son esquemas de que justifican el consumo y el despilfarro energético y la polución en el norte, porque ellos quieren comprar los créditos, ¿cierto? No queremos entrar en ese negocio. Sin embargo, lo que sí queremos entrar en el negocio de que esta materia orgánica lo que hace, como ustedes saben y aprendieron en agronomía o suelos 101, que en la medida que nosotros incrementamos el porcentaje de materia orgánica en el suelo, se incrementa la capacidad de retención de humedad. Eso ya lo sabemos todos, hasta los convencionales lo saben. Lo que estamos viendo, y este es un estudio muy importante que hace Rodale, después de 30 años de investigación, allá en Pensilvania, donde demuestran que en los años secos los sistemas orgánicos rinden más que los convencionales. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mayor cantidad de materia orgánica, y ese es un aspecto fundamental para guiar la resiliencia de los sistemas de larga escala. Bueno, hay una cosa que está sucediendo en el mundo, que es que está cambiando la población. La población se está haciendo cada vez más urbana, mucho menos rural. Hay un éxodo de jóvenes en Estados Unidos, la edad media de un agricultor es 64 años. Los jóvenes no pueden tener acceso a la agricultura, una, porque no les interesa, pero los que quieren no pueden porque es muy cara la tierra. Entonces, el tema del acceso a la tierra es un tema que va a guiar los conflictos fuertemente. Sin embargo, la justicia alimentaria también necesariamente, los movimientos tienen que ser urbanos y son cada vez más urbanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el movimiento de justicia alimentaria que se llama Food Justice son movimientos urbanos. ¿Por qué? Porque ya casi no quedan agricultores. El 2% de la población es agricultores, salen 120 agricultores al día expulsados por el sistema. Hay más prisioneros que agricultores en Estados Unidos. Entonces, aquí en América Latina también está sucediendo que están siendo desplazados los campesinos por los modelos neoliberales, se están concentrando en las ciudades. Bueno, hay que crear una estrategia de agricultura a nivel, ¿cierto?, de las ciudades, la agricultura urbana, pero con una base agroecológica. Aquí no estamos hablando de pequeños huertecitos como existen en los programas de las municipalidades. Aquí tiene que haber una propuesta seria, ¿cierto?, basada en investigación, siguiendo el modelo campesino a campesino, todos los modelos rural que hemos plantearlo también para la agricultura urbana. Y bueno, Cuba es un ejemplo interesante porque cuando hay crisis es cuando la agricultura urbana surge. Ustedes ven cuando vino el famoso
periodo especial, en Cuba uno de los problemas que había por no haber transporte, petróleo, era cómo traer la comida de las zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces ahí emergen aproximadamente 383.000 huertas, eso hasta el 2009, produciendo una cantidad enorme de vegetales en 50.000 hectáreas de agricultura urbana, pero con una producción de entre 10 y 20 kilogramos por metro cuadrado por año de material comestible. Eso es una productividad inmensa. Yo doy un curso de agricultura urbana y mis estudiantes apenas llegan a 4, como máximo, así de kilos por metro cuadrado por año. Y también, bueno, el ejemplo de Rosario y en Argentina y otras partes, cuando vino la crisis en Argentina en el 2002, una crisis que parece que continúa, miles de familias se pudieron alimentar durante la crisis debido a la agricultura urbana. Más de 800 jardines todavía existen, alimentando unas 40.000 personas con una sobreproducción para la venta. O sea, hay experiencias, no de pequeños huertos aislados, sino experiencias bastante interesantes que se están dando con agricultura urbana. Bueno, tenemos la presencia de los movimientos sociales aquí, está la Vía Campesina, Maela, otros grupos que están emergiendo en toda la región latinoamericana y que Peter Rosset, que tiene esta tarde una mesa, Peter Rosset en la Vía Campesina tiene una mesa redonda muy importante que les invito a que asistan. Ellos están muy interesados en la agroecología, porque la agroecología en América Latina, según yo veo la historia, piensa con las ONGs, después entran en las universidades, pero después la adoptan los movimientos sociales, pero con un tinte ya de una agroecología militante. Y estos campesinos que están organizados a nivel regional, mundial, ¿por qué les interesa la agroecología? Y esta tarde ustedes podrán enterarse de los detalles, pero básicamente porque ven que es una alternativa viable, fundamental para la propuesta de soberanía alimentaria que ellos tienen. Entonces, la agroecología, en mi opinión, es como la base científica, metodológica, tanto social como ecológicamente hablando, que permite apoyar a la propuesta que tiene la Vía Campesina sobre soberanía alimentaria, ¿cierto? Donde el acceso a la tierra es algo fundamental, al agua, a las semillas, etcétera. Pero también tenemos que ampliar ese concepto, no solamente soberanía alimentaria, sino soberanía energética, soberanía tecnológica, en el sentido de que los agricultores sean capaces de producir su propia energía y que sean soberanos tecnológicamente en el sentido que no dependan de insumos externos, sino que sean capaces de generar los servicios ecológicos, los procesos ecológicos dentro de sus propias fincas. Hay ejemplos, algunos muy criticados, por ejemplo, la famosa mamona en Brasil. Hay comunidades, hay asentamientos, hay campesinos que producen mamona, pero también a la vez producen cultivo. Acá se cosechó ya el frijol y el maíz, de manera de no sacrificar la producción de alimentos. Pero esto no es para entrar en el negocio de los biocombustibles, sino para suplir de las necesidades energéticas de los propios asentamientos, o puede ser biogás, o puede ser viento, etcétera. Otras fuentes de energía que les permitan ser soberanos. Y de esa manera nosotros podríamos pensar en indicadores, que no tengo tiempo en entrar en detalle, pero cómo medir si una comunidad, o una región, o un grupo de campesinos, o una familia campesina se está acercando a la soberanía alimentaria, se está acercando a la soberanía energética, o se está acercando a la soberanía productiva. En América Latina hay muchos polos de innovación, ¿cierto?, de agroecología, de Cuba, Centroamérica, México, Brasil, región andina, etcétera, etcétera. Muchos polos de innovación, conocemos de eso, se ha escrito mucho sobre eso, se está intercambiando más sobre eso a través del SOCLA, a través de Maela, a través de la Vía Campesina, etcétera. Tenemos todos estos grupos que de alguna manera están liderando un poco la articulación, no estamos separados, están aquí presentes. Nosotros como SOCLA siempre hemos invitado a los campesinos, al movimiento agroecológico, porque creemos que es importante las sinergias entre los científicos, las organizaciones sociales, los campesinos, de manera de tener una propuesta conjunta, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que sentirnos que este congreso realmente es un congreso latinoamericano, que lo organiza SOCLA, pero que invita a todos a que participen y expongan sus puntos de vista. Entonces, la agroecología conforma un novedoso fenómeno, donde los cambios de paradigma científico y tecnológico actúan y se construyen en constante reciprocidad con los movimientos sociales y los procesos políticos. O sea, una manera de que nosotros, los científicos que estamos haciendo investigaciones en estos temas, podamos tener una ciencia que sea relevante, es que nos retroalimentemos con los movimientos sociales y los procesos políticos que se están destacando.
Existen iniciativas locales, legales, en los países latinoamericanos. Ayer hubo una exposición acá sobre algunas de las políticas agrarias conducentes. Ese es un tema que la gente lo plantea como fundamental. Políticas agrarias importantes para avanzar la agroecología, los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que, según nos contaban ayer los colegas, hay una serie de problemas, y Jean-Marc que está aquí, o Roberto Cortaire de Ecuador, podrían darnos una cátedra de que no es tan fácil, ¿no? Porque resulta que los tiempos políticos, los tiempos económicos, los gobiernos son muy diferentes a los tiempos ecológicos y sociales, y es mucho más complejo. Y sin embargo sí existen, pero hay una distancia enorme entre el discurso y la acción. ¿Cómo entonces hacemos que se implementen, ¿cierto?, estas leyes? ¿Cómo hacemos que estas leyes tengan los recursos para que realmente tengan los impactos? Hay informes internacionales, como el IASTD, que ya se planteó, hay gente que participó ahí, no sé si está Inge por ahí, donde básicamente es un grupo de científicos, 400 científicos de todo el mundo, que sacan un informe en que el sector privado lo rechaza, que participó y sale del informe que no estuvieron de acuerdo con los resultados. Sin embargo, ahí plantean, la agroecología es el camino. Lo mismo con el informe de Oliver de Schutter, que es el reportero especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. También plantea que la evidencia científica demuestra que los métodos agroecológicos son mejores y hay que caminar por ahí. O sea, no estamos solos, tenemos la presencia de FAO, que nos ha hecho una invitación, ¿cierto?, para que participemos en una conferencia mundial sobre agroecología el próximo año. Es decir, ya se está empezando a reconocer que la agroecología es un camino importante. Bueno, para terminar, hay un estudio interesante de colegas de la Universidad de Michigan, Buckley y Beth Perfecto y otra gente, donde ellas plantean de que si nosotros midiéramos el potencial productivo con métodos agroecológicos, ¿cierto?, si el valor es mayor que 1, significa que tiene potencial para incrementar la producción de todos estos diferentes cultivos. Entonces vemos que los países en vía de desarrollo, o sea, América Latina, tienen un gran potencial, 2.5, 2.6, quiere decir que puede incrementar hasta 2.6 veces su productividad. Si nos vamos al norte, si nos vamos a Europa, nos vamos a Estados Unidos, donde no tienen potencial, no tienen la capacidad de producir con métodos agroecológicos. Ellos terminan ahí, no hacen una conclusión. Mi conclusión de esto es la siguiente. ¿Por qué esta diferencia? Primero, yo creo que nosotros tenemos en el sur, que se va a transformar América Latina en un continente de esperanza comparado con otros, pero también el sur va a ser el que va a producir los alimentos, no solo para la autosuficiencia alimentaria, sino para alimentar al mundo. ¿Por qué? Porque en el sur tenemos 3 cosas que el norte no tiene. 1, tenemos la agricultura milenaria que todavía queda. 2, tenemos el germoplasma. De esas 1.9 millones de variedades, el 90% está en el sur, no está en el norte. Y está en manos de los campesinos, y los campesinos se están esforzando por conservarla. 3, están los movimientos sociales que están empujando, ¿cierto?, la propuesta agroecológica a diferentes niveles, políticos, regional, local, práctico, etc. Y existe la agroecología como ciencia latinoamericana. A mí, los franceses la acaban de descubrir después de 30 años, los norteamericanos están hace como 5 años transmitiendo en esto, pero yo siempre he planteado que la agroecología es una ciencia latinoamericana. Nosotros somos los que tenemos la propuesta agroecológica y la queremos compartir, pero que no nos confundamos tampoco. Entonces, el tema es claro, el tema es que el potencial está acá. Y para eso, creemos que todo esto que se ha hablado acá de los mercados locales, etcétera, es una manera de crear un bypass, como lo dice Van der Ploeg, ¿cierto?, un sociólogo de Wageningen, a los imperios agroalimentarios. O sea, hay que hacer una lucha contra los imperios agroalimentarios, contra el control corporativo del sistema alimentario, eso es clarísimo, y esa es la lucha que lleva la Vía y otros. Sin embargo, también hay que, ¿cierto?, crear los bypass a esto, los mercados campesinos, pero mercados campesinos solidarios que lo que se produce es para todos, no para ciertas élites, ¿cierto?, donde los que tienen clase media que pueden comprar los alimentos orgánicos, sino que cómo hacemos una propuesta, ¿cierto?, con la producción que de alguna manera cierre esas brechas de inequidad y esos desiertos alimentarios que existen en las zonas pobres de nuestros países. Y como lo plantea aquí Erich Hol Jiménez y otra gente, hay algunas preguntas clave. ¿Cómo nosotros unificamos estos movimientos sociales? ¿Cierto? ¿Cómo se puede convertir en un movimiento de consumidores y productores que luchan por una alimentación sana y producida y distribuida de forma equitativa y sostenible en una fuerza política transformadora? Que el movimiento campesino
no solamente sea un movimiento campesino, sino un movimiento también en que los consumidores, los estudiantes, los trabajadores. Y eso se ve, por ejemplo, en algunos paros que se están dando en nuestros países, donde comienza un paro, como en Colombia recientemente, ¿no? ¿Cierto? Por los campesinos, pero después apoyado por otros sectores. Y eso va creando fuerza política. O cómo diseñar el camino para recuperar nuestro derecho a una alimentación sana, suficiente y bajo el control de la gente, y no bajo el control de las corporaciones o de ciertos gobiernos. Esas son las grandes preguntas que van más allá del sector agrario, sino que ya involucran a toda la sociedad, porque al fin de cuentas todos comemos, ¿no? Muchas gracias.